bien, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Antes de empezar, simplemente quiero hablar de algunos temas técnicos. Habrá una interpretación de este webinario al español. Si clican en el botón de interpretación abajo en Zoom, podrán elegir la lengua. Siento muchísimo a las personas que hablan francés. Nuestro intérprete de francés desapareció en el último momento y no pudimos encontrar a otro. Esperemos que esto no limitará su participación en el evento. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en la sección preguntas y respuestas. Tienen allí un icono abajo en la ventana de Zoom para preguntas y respuestas. Leeremos estas preguntas y intentaremos responder a ellas al final. Este webinario está grabado y después ya y podrán acceder a ello después del evento. Me quiero presentar, me llamo Richard Hugh Thompson y soy un consultor independiente de productos químicos. Soy uno de los primeros que han trabajado en el grupo que ha publicado el primer informe en las Naciones Unidas en diciembre del 21 sobre contaminación en plástico y se llamaba Evaluación de los plásticos agrícolas y su sostenibilidad, una llamada a la acción. Y también podremos mandarles el enlace para poder descargar el informe sobre esto en el chat. Muy bien, bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo webinario organizado por el Centro Internacional de Conocimientos contra la Contaminación por Plásticos sobre la cartografía de las lagunas de conocimiento sobre la seguridad medioambiental, la sostenibilidad de los plásticos en agricultura. Hoy nos centraremos en África y en América Latina. Los productos plásticos se utilizan cada vez más en la agricultura de ambas regiones, tanto en la producción agrícola y ganadera como en la silvicultura. Los productos como las películas para invernaderos, para el acolchado, el riego por goteo, ayudan a los agricultores a proteger sus cultivos, mejorar la eficiencia en el uso del agua, ampliar las frecuencias de cultivo, mejorar los rendimientos y reducir sus necesidades en pesticidas. Los agrícolas los utilizan como estrategia para adaptarse al cambio climático, pero tienen un coste como fuente de contaminación por plásticos en los suelos agrícolas y también en el océano. La ausencia de normas sobre los productos, las malas prácticas, la falta de infraestructura de gestión de residuos hacen que gran parte del plástico acabe en el suelo o se vierta o se entierre o se queme abiertamente cuando no es utilizado. En todo el mundo, solamente el 9% del plástico está reciclado. Todo esto contribuye a los efectos negativos sobre la seguridad alimentaria, la alimentación y el medio ambiente. Hoy vamos a escuchar a 4 ponentes expertos que expondrán sus puntos de vista sobre cómo se utilizan los plásticos en la agricultura en las dos regiones y qué es lo que se está haciendo para mejorar la sostenibilidad de su uso y mitigar su potencial nocivo, incluyendo la adopción de alternativas que estén basadas en la naturaleza. Todavía existen lagunas en nuestra comprensión del impacto de los plásticos en los suelos, su capacidad para producir alimentos seguros y suficientes. Exploraremos todo esto en detalle durante la sesión y el panel de debate. Es absolutamente fundamental para la comunidad científica identificar las principales lagunas de conocimiento para centrar los esfuerzos de investigación en entender mejor el problema. Los responsables políticos en todo el mundo están intentando elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plásticos y un código de conducta voluntario sobre el uso sostenible del plástico en la agricultura. Necesitan evaluaciones basadas en pruebas científicas de la comunidad científica para ayudarles. Espero que este seminario pueda contribuir a todos estos conocimientos. Y ahora voy a pasar la palabra
a la primera persona, el primer experto, el señor Antonio Blisca de la Universidad de Campinas, que es el vicepresidente del Comité Brasileño para el Desarrollo y Aplicación de Plásticos en la Agricultura y presidente del Comité Editorial de la revista Plasticultura. Perdón, perdón. Yo creo que Chava iba a decir algo antes. Sí, sí, lo siento muchísimo. Le damos la palabra. Eh, Muchas gracias, muchas gracias. Gracias también, Richard, por haber introducido. Yo soy Girija Bharata del Centro de Gestión de los Productos Plásticos. Estamos en la India. Quiero dar las gracias a todos las personas que van a intervenir hoy en día. Tengo el placer de presentarles el Centro Internacional de Conocimiento contra la Contaminación por Plásticos, el ICAP. Todo el trabajo que hacemos y que haremos, estamos trabajando para una cartografía y vemos que el plástico juega un papel muy importante para optimizar el uso del agua, minimizar los costes laborales, como podemos ver. Y también tenemos que considerar también su impacto sobre la productividad, la sostenibilidad y la calidad de los suelos. Por eso el Centro Internacional de Conocimiento contra la Contaminación por Plásticos, ICAP, está estudiando para poder entender todas estas lagunas, para poder trabajar e identificar el efecto del plástico. Intentamos educar a la sociedad con información científica, con herramientas también, con también hojas de ruta que les podrán ayudar para poder tener un uso más sostenible y más seguro de los plásticos. Y también ofrecemos también unos resultados científicos sobre la investigación, el tratado de los plásticos para reducir los efectos adversos del plástico, los impactos ecológicos, económicos, sociales y medioambientales. Esperemos poder contribuir a todos los esfuerzos internacionales que está llevando a cabo la FAO también para poder ayudar a las autoridades nacionales a los ganaderos, a los agricultores y a todo el sector también. Ofrecemos también una información útil también sobre los plásticos agrícolas y también el tratado sobre los plásticos. Hemos tenido toda una serie de webinarios. Tuvimos uno en abril que se centró sobre algunos temas y este webinario se centrará. Antes hablamos de Asia, hoy nos centraremos en África y en América Latina. Y también esta forma de webinario nos permite traer a expertos del sector también científico y también de los decidores políticos también. Y el webinario de hoy se centra, como había dicho, en América Latina y en África. Y también los datos nos muestran que estas dos regiones están aumentando el uso de plásticos en agricultura, aproximadamente 152.000 toneladas de plásticos consumidas y esto representa el 10% de plásticos utilizados y también el polietileno llega al 52% de los productos de plástico en agricultura, seguido por el 34% de polipropileno. En América Latina, la agricultura utiliza 240.000 toneladas métricas de plástico cada año, en la mayoría también, sobre todo para los films de plástico que cubren 200.000 hectáreas. Brasil es el primer país y también estamos hablando de 60.000 toneladas métricas de film de plástico de acolchado. Por eso tenemos que mejorar la colaboración internacional para facilitar el acceso a la tecnología, refuerzo de capacidades, la cooperación científica y técnica, donde las políticas y la tecnología están evolucionando muchísimo. Vamos a escuchar a los expertos. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias a todos los expertos que están con nosotros.
vosotros. Gracias. Muchas gracias. Siento muchísimo no haberle dado la palabra. Vamos a dar la palabra a Antonio Blisca de la Universidad de Campinas en Brasil. Como había dicho, es vicepresidente del Comité Brasileño para el Desarrollo y Aplicación de Plásticos en la Agricultura y presidente del Comité Editorial de la revista Plasticultura. Le doy la palabra al señor Antonio. Muy bien, muchas gracias, Richard. Gracias a todo el mundo. Buenas tardes, buenos días. Voy a solamente unos segundos para compartir mi presentación en la pantalla. Espero que ya la tengan. Es un honor participar en este webinario del ICAP, el Centro Internacional de Conocimiento contra la Contaminación por Plásticos. Les voy a enseñar qué es lo que está pasando en América del Sur, en América Latina, en particular, qué es lo que se está haciendo en Brasil. Y como Richard lo acaba de decir, soy el presidente de la revista sobre agricultura, trabajo en la plasticultura, trabajo en la Universidad de Campinas y también en el Centro de Ingeniería para los plásticos, la plasticocultura, que tenemos aquí en Brasil. Entonces, aquí tenemos a un poco de la historia del uso de plástico en Brasil, sus usos, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde queremos llegar de aquí al 2030, utilizando el plástico de una buena manera, con buenas prácticas también, de una manera más sostenible, para producir cualquier tipo de cultivos agrícolas, frutas, verduras, etcétera. Y aquí tenemos una idea del uso de plásticos en América Latina y en España. Aquí tenemos un comité internacional que incluye a España y a Portugal, también con todos los países de habla hispana. Y los países, también mi país, de habla portuguesa. Y aquí tenemos una cartografía de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Y aquí tenemos mucho plástico que se utiliza en el acolchado, también en la agricultura y también para proteger los cultivos y también en otros usos también. En América Central tenemos el uso de plásticos. A la derecha pueden ver cuáles son las previsiones y por qué tenemos la previsión de un aumento de uso de plásticos. En las imágenes pueden ver algunos ejemplos desde un uso limitado a unas áreas mucho más grandes para la producción de flores, de frutas, etcétera. En América Central tenemos, creo, el factor más importante para aumentar el uso de los plásticos, porque están cerca del mercado de Estados Unidos y entonces los países de América Central tienen facilidades logísticas para vender sus productos en los Estados Unidos de América. En América del Sur tenemos unas condiciones distintas, tenemos unos usos de plásticos distintos desde Argentina, por ejemplo, con el almacenamiento de los granos en horticultura en Colombia para la producción de flores, de tomate, Ecuador, que es un gran exportador de bananas y de plátanos, Chile, que es un gran exportador de frutas, y también en Perú el uso del plástico está aumentando muchísimo porque se están utilizando nuevas áreas del desierto con la irrigación para la producción de fruta y aquí tenemos cada vez más superficies que utilizan los films de plástico. En Brasil tenemos varios tipos de productos de plástico para
la fruta, el café, las flores, los plátanos, etcétera. Y también se espera un aumento también sustancial de las áreas irrigadas y entonces se utiliza el plástico eh, para reducir el uso de agua, de fertilizantes y el plástico ayuda muchísimo para hacer frente al déficit de agua y, eh, y esto nos ayuda también en la agricultura. Y también hay más uso de plástico con la adopción de nuevas tecnologías en muchas partes del país. Y en el mes de septiembre pasado organizamos aquí en la Universidad de Campinas con el Comité Brasileño de los Plásticos, organizamos un taller para movilizar a todas las partes interesantes, todos los actores a lo largo de la cadena del plástico para trabajar sobre la elaboración de un código de buenas prácticas para responder a la llamada para la acción de la FAO. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Brasil? Por un lado, tenemos un ejemplo muy bueno que creo que sería el caso más importante, más fantástico de recolección del plástico en el terreno. Aquí tenemos un plan de acción muy bueno del INPEV, que es el Instituto de Recolección de Botellas y de Embalajes de Productos Agroquímicos. Y hemos llegado al 94% de embalajes primarios de plástico que están gestionados y eliminados o reciclados de una manera medioambientalmente correcta. Si lo desean, tienen el enlace. Tienen la información no solamente en portugués, también, sino también en inglés, con mucha información sobre cómo llevamos a cabo este tipo de trabajo que les estoy mostrando. Otros ejemplos de compañías privadas, como esta compañía, por ejemplo, que trabaja basándose en la responsabilidad extendida del productor, trabaja también con el Instituto de Pesca de Sao Paulo. Esta empresa se llama Da Colheita y más recientemente hemos tenido un programa voluntario de reciclado de plástico que fue lanzado en el mes de junio pasado, aquí también muy cerca de la ciudad de Campinas, que es donde trabajo. Y entonces creemos que aban- l- el abandono, la incineración y la quema de los plásticos ya no pueden ser opciones. Tenemos que tener como objetivo principal reciclar todos los productos de plástico y esto eh, constituye un desafío muy importante porque, como saben, Brasil es un país enorme que plantea unos problemas logísticos sobre cómo podríamos solucionar este problema, porque no tenemos todavía todas las respuestas a cómo hacerlo, pero estamos trabajando en ello. Aquí tienen toda una secuencia de imágenes que muestran cómo se recolecta el plástico, sobre todo el plástico de los films de plástico para el acolchado en agricultura. Y entonces tenemos aquí muchos retos sobre cómo gestionar este plástico utilizado. Y no sé si todavía me queda tiempo, solamente tenía 10 minutos, me habían dicho, para acabar. Bueno, pues aquí les quiero enseñar
algunos problemas de... eh, aquí tenemos algunos cuellos de botella, si quieren, obstáculos para poder reciclar el plástico. Hay falta de conocimiento sobre las tecnologías para utilizar el plástico en agricultura y un conocimiento limitado de la tecnología. Hay poca asistencia técnica, hay falta de educación también y hay un desarrollo y aplicación y refuerzo de una legislación correspondiente y esto no se hace. Hay tenemos que remunerar a los agricultores para ofrecer servicios medioambientales como la fijación del carbón, la preservación de de los bosques, los recursos de agua, etcétera. Y entonces tenemos que valorizar el plástico reciclado, tenemos que crear también una infraestructura logística para la recolección y la reutilización del plástico en agricultura. Necesitamos investigación también sobre los impactos medioambientales del uso del plástico en agricultura sobre el agua, la tierra. Y he llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias, Alika, por esta invitación. Muchas gracias, Antonio, por su presentación. Yo recuerdo a todos los participantes que si tienen preguntas pueden utilizar la herramienta de preguntas y respuestas e intentaremos responderles en cuanto podamos durante la discusión del final. Y ahora voy a pasar a la ponencia segunda, que se llama Agricultura a pequeña escala y soluciones de acolchado basadas en la naturaleza en África Meridional por el doctor Blessing Malanga, que es eh, estudiante postdoctoral en sistemas agronómicos de cultivo y es también la doctora, es investigadora en el Centro Internacional de Mejora de Maíz y Trigo. Es doctor, perdón, en Zimbabue. Muchísimas gracias. Voy a intentar compartir mi presentación. Espero que la puedan ver. Perfecto. ¿Pueden confirmar si ven mi presentación? Sí, 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 la podemos ver perfectamente, doctor Mlanga. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Lo sentimos mucho, la calidad del sonido es terrible. Eh, Vamos a intentar hacer lo que podamos. Voy a hablar de las soluciones para el acolchado en la agricultura en Sudáfrica. Y entonces la población en Sudáfrica está aumentando y eh, todas estas personas necesitan alimentación a través de la agricultura, que es la actividad más importante que tenemos, y el cambio climático y también la falta de lluvias. El aumento de temperaturas también está haciendo más difícil a los agricultores producir alimentación y también tenemos unas tendencias de producción agrícola que no aumentan, pero necesitamos aumentar más la producción para hacer frente a la demanda en la región. Y para poder hacer frente a esta demanda, y entonces se ha aumentado el uso de los plásticos, sobre todo para el acolchado, para la irrigación y para la construcción también de invernaderos. Y también al lado, si viajamos por Sudáfrica, vemos que hay muchos invernaderos también que están construidos al lado de las casas también para poder producir también cultivos fuera de temporada. Y entonces para poder producir más, también tenemos el problema del embalaje. Y entonces normalmente los productos químicos están normalmente embalados en plástico y tenemos este problema. Y también tenemos todas las películas de plástico para el acolchado, como les había dicho también. Y también tenemos mucho plástico que está utilizado
en las redes de pesca. Y este es un problema. En África ha habido un aumento en los últimos años de entre 15 y 20% del uso de plástico, sobre todo en los invernaderos, y también la irrigación del gota a gota también cada vez es más común para hacer frente a la falta de lluvias que sufre la región durante estos años. Y también todo el material de acolchado en agricultura, cada vez se utilizan los films de plástico como solución, porque en algunas comunidades las alternativas son difíciles, y ya hablaré de esto más tarde. Y entonces las personas cada vez adoptan los plásticos como una forma de proteger los cultivos. Y también tenemos el problema de las redes de pesca, sobre todo, por ejemplo, en Malawi. eh, en el que la pesca es muy importante. He hablado con un colega también de la Universidad Sueca para las Ciencias de Agricultura. También me dijo que también se utilizan membranas de plástico que se entierran en la tierra para ver cómo se puede aumentar los eh, las cosechas, y parece ser que hay muchos agricultores, más de 1.500 agricultores están interesados en estas nuevas técnicas, como sabemos que a veces el uso del plástico es una solución vital. Y también los agricultores están muy atraídos por el uso de plástico, pero tenemos también unos cuellos de botella, porque estas membranas enterradas en la tierra también eh, son de entre 40 y 60 centímetros, pero presentan problemas también. Aquí estamos hablando de un polietileno de baja densidad. Eso quiere decir que puede estar en el suelo hasta 50 años, y tenemos que tener unos mecanismos después del uso de este tipo de material para no contaminar el suelo y para poder reciclar este material. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias del uso de plástico? En la mayoría de los países vemos que los sistemas de gestión de residuos no son muy buenos. Hay muy mala manera de eliminación de estos plásticos. Tenemos también contaminación de elementos no degradables, tenemos malos sistemas de reciclaje también, y algunos de estos materiales son caros, y por eso son muy difíciles de adoptar, y en muchos casos no se pueden utilizar las alternativas que son más respetuosas con el suelo. Y también, pues aquí vemos el papel de los mantillos o el acolchado en la agricultura también. Y entonces, si podemos guardar la humedad a través de este acolchado, podríamos estabilizar el uso del agua y podríamos tener unas cosechas mejores. Pero ¿cómo podemos hacer este tipo de acolchado? ¿Cuáles son las alternativas al plástico en agricultura? La primera son los residuos agrícolas, y entonces normalmente lo que hacen estos residuos procedentes de la agricultura es retener la humedad en el suelo. Es una de las alternativas también. Retienen no solamente la humedad, sino también la biomasa. También tiene potencial para regular la temperatura, y también para eliminar a las malas hierbas. Sin embargo, eh, necesitamos un suplemento de nitrógeno para poder utilizar esto. Y también hay mucha competición en las comunidades. Aquí a la izquierda, por ejemplo, vemos animales que tienden
a comer todos los residuos agrícolas que están en el suelo y esto hace que sea muy difícil utilizarlos para el acolchado y entonces las comunidades lo encuentran muy difícil utilizar los residuos agrícolas en vez del acolchado en plástico y estudiar los efectos. Si ven el gráfico abajo a la derecha, algunos estudios han mostrado que cuando se retienen los cereales, tenemos que también ofrecer un suplemento de nitrógeno y de aditivos para preservar los cultivos. Y también hay otras alternativas basadas en la naturaleza, por ejemplo, para las leguminosas. Muertas o vivas pueden retener la humedad también, regulan la temperatura, pueden también suprimir las malas hierbas, pueden fijar el nitrógeno, pero también pueden ser comidas por los animales o los humanos. Quizá sería la mejor alternativa que se puede utilizar para reemplazar el plástico. Y también tenemos la ratio de nitrógeno también que es limitada y tenemos una tasa de descomposición bastante alta, pero yo, a pesar de todo, yo creo que esta es una mejor alternativa al plástico. Y también las hojas de los árboles también constituyen una alternativa. O sea, aquí vemos que hay menos competición para el uso porque nadie las necesita. También son disponibles inmediatamente y también necesitan un suplemento de fertilizantes minerales, dependiendo del tipo de hojas que tenemos. Y también tenemos la hierba común. Que se utiliza. También hay eh, también estas y también tenemos aquí un problema de suplemento de nitrógeno para el uso de este tipo de paja. Estas son las alternativas al uso de plásticos. Y entonces, ¿cuál es el camino hacia adelante? Es utilizar alternativas basadas en la naturaleza, también tener un uso racional y una reducción del plástico y complementarlo con estas alternativas, sobre todo para el acolchado. Y entonces la recolección del plástico para reciclado también esto está guiado por las políticas nacionales y tenemos que utilizar materiales altamente biodegradables que el plástico no biodegradable. También la reutilización de plástico es muy importante porque en muchos casos, sobre todo para la irrigación, eh, este plástico se tira y por eso tenemos que encontrar unas maneras de reutilizarlo. También el reciclado innovador, también la educación, la formación también son muy importantes. Tenemos que educar a los agricultores sobre las alternativas a utilizar. Tienen que ser formados sobre el impacto económico, el impacto medioambiental también. Y también tenemos que ofrecer incentivos sociales y económicos para utilizar menos plástico y para elegir más bien unas soluciones basadas en la naturaleza. Muchísimas gracias por escucharme y estaré encantado de contestar a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, Blessing. Una perspectiva muy interesante del África, del sur de África. Y ahora vamos a tener al doctor Vincent Ojigjo, hablará de la gestión del fin de vida de los plásticos agrícolas. Es investigador principal en el Consejo de Investigación Científica e Industrial CSIR en Sudáfrica. Muchísimas gracias, Richard. Gracias por la presentación. Me llamo Vincent Ogiso y también trabajo en el CSIR, como se dijo, y hoy les voy a dar una idea breve sobre la gestión del fin de vida de los plásticos en África y también me centraré en mi país, Sudáfrica. Y
Mis colegas han hablado de esto. Si miramos la población de África está creciendo. Tenemos ahora 1,4 mil millones de habitantes y según las proyecciones vamos a llegar a 2,5 millones de habitantes en el 2050. Y esto quiere decir muchas bocas para alimentar y por eso tenemos que aumentar la productividad. También es el continente que se urbaniza con más velocidad del mundo y también tenemos muchos mercados que se están abriendo en África, en el continente en general. Y todo esto está llevando a un aumento de consumo de plásticos y al mismo tiempo también estamos generando residuos. Si seguimos con esta tendencia, eso quiere decir que si no adoptamos alternativas más sostenibles para que el uso del plástico y si no adoptamos métodos más sostenibles vamos a tener un problema. Y entonces si miramos el consumo de plásticos por per cápita, vemos que son 15 kilos, 16 kilos por persona y por año. Eh, eh, pero vemos que en Europa el consumo de plástico por persona es de 130 kilos por persona y entonces tenemos un consumo mucho más bajo y en África los grandes consumidores de plástico son Egipto, Nigeria, Sudáfrica y después tenemos Argelia, Marruecos, Túnez y creemos que las importaciones de plásticos hacia estos países se multiplicarán por dos de aquí al 2030. Y si miramos el uso en agricultura de estos plásticos, vemos pocos estudios sistemáticos sobre la gestión del fin de vida de los plásticos en África. No tenemos muchos datos porque eh, solamente hay un monitoreo del consumo y de la gestión de plásticos en pocos países. En el resto del continente no lo vemos y por eso una de las llamadas que tenemos es aumentar los datos, aumentar la investigación para poder medir lo que utilizamos. Si sabemos cuáles son las cantidades que utilizamos, podremos gestionarlas mucho mejor. Y ahora, si miramos los datos de 2022-2023, vemos que el 7,8% de la demanda de plástico está en el sector agrícola y entonces pues tenemos a 2,1 kilos por habitante. Y en África, si volvemos a la estimación de 16 kilos de plástico por persona y por año, eso quiere decir que 1,2 kilos por persona al año se utilizan en agricultura. Esto se va a aumentar. Hemos hablado de los invernaderos, del acolchado, de la protección de los films de protección que van a aumentar. Vamos a tener un crecimiento del 4% entre el 2021 y 2026. Y donde se utilizan los plásticos es en los invernaderos, las films de protección, el acolchado, los fertilizantes que están recubiertos de polímeros, los contenedores, los tubos de irrigación también, las bandejas para las bandejas, las macetas, las etiquetas también para los animales y aquí tenemos una idea de todas las aplicaciones en agricultura que tenemos en Nigeria, por ejemplo, y aquí vemos que se importan muchos productos de plástico a Nigeria, por ejemplo, en agricultura y se proyecta que va a aumentar mucho. En el continente africano tenemos unos sistemas de gestión de los residuos que son de muy mala calidad. Vemos que los escenarios de gestión de final de vida
también hemos hablado con muchos agricultores en Nigeria, en Kenia, y lo que nos dicen es que abandonan el plástico después de la temporada. Hay muchos que los dejan allí, los tiran a cielo abierto y vemos unas cantidades de plástico que contaminan el suelo o acaban en las napas de agua. Y entonces hemos estimado, ha sido difícil, pero hemos intentado estimar el impacto de los plásticos no gestionados en el océano. Y aquí hemos hecho un estudio para Nigeria, Egipto y Sudáfrica. De aquí al 2021 vamos a doblar la cantidad de plástico en los océanos debido a la mala gestión. Si seguimos, por supuesto, ah, haciendo lo que estamos haciendo ahora. Tenemos también los microplásticos en las vías acuáticas, en los suelos. Tenemos muy pocos estudios, como había dicho antes. Teníamos que concertar los esfuerzos para poder saber exactamente cuáles son las cantidades que acaban en el medio ambiente. Y también quiero hablar de las posibles intervenciones que podríamos llevar a cabo. Y aquí tienen un gráfico que intentaré explicar y entonces aquí tenemos la economía del plástico. Hacer una economía circular en plástica es posible. Hay algunos ejemplos ahora. Tenemos que de verdad saber gestionar los residuos, tenemos que utilizar modos alternativos, tenemos que reducir los usos de plásticos. Si vemos algunas intervenciones, algunas políticas en los países africanos, sobre todo en el sector agrícola, en el sector del embalaje, también vemos que ha habido una prohibición de los usos únicos de plástico también. Y en cuanto a la circularidad, la intención es seguir utilizando los materiales y hay que apoyar la reutilización de los productos. Países como Sudáfrica han sido muy buenos en el reciclado, pero vemos que el resto del continente no tiene estos sistemas de gestión de los residuos plásticos en final de vida y no tienen unos escenarios bien dibujados para cómo gestionar estos plásticos y acaban tirados en el medio ambiente. También aquí tenemos que ver cuáles son las alternativas para utilizar. Por supuesto, no existe solamente una solución, sino que tenemos que considerar soluciones holísticas para poder combatir la contaminación por los plásticos. Si vemos todas las posibilidades de aplicación en el gráfico a la derecha y comparar la recolectibilidad después de la aplicación y entonces, por ejemplo, podemos ver eh, y entonces en horizontal la duración de uso, en vertical la posibilidad de coleccionar eh, después de la aplicación y aquí vemos algunas categorías de productos como por ejemplo los contenedores de polímeros, los fertilizantes que son muy difíciles de recolectar, pero hay soluciones alternativas, como por ejemplo la biodegradabilidad, las alternativas también de intentar buscar unos materiales mucho más adecuados que los materiales de plástico. Vincent, le podría pedir que acabe en un minuto. Sí, Richard. Y también tenemos varios desafíos relacionados con el reciclado. He dicho que no tenemos unos sistemas buenos de gestión de los residuos. También tenemos problemas también en la recolección, en la gestión. Tenemos unos costes de reciclado que son muy altos.
Y en cuanto a la mitigación también, tenemos a varios gobiernos en África que están implementando políticas relacionadas con la responsabilidad extendida del productor, como en Sudáfrica y en Kenia, y creemos que sería más ventajoso crear unos marcos reglamentarios obligatorios eh, para poder eh, reducir el uso de los plásticos y para poder gestionar el plástico de una manera más correcta. Y también quería hablar del papel del sector informal también en la recolección, que es muy importante. Y cuáles son las alternativas a los plásticos. Vemos que hay un uso en aumento de plástico. Las opciones que son disponibles eh, son el compost, pero son muy pocas. No tenemos muchos films biodegradables o productos biodegradables en el mercado, o están en un estado todavía poco avanzado de testeo o de desarrollo. Y finalmente, también necesitamos verificar primero la biodegradabilidad de estos productos. Hay unos estándares que hay que seguir y tenemos que tener las tecnologías pertinentes para poder ser conformes y para poder respetar los estándares y tenemos que tener también unos laboratorios de testeo también de esta biodegradabilidad de los productos. Para concluir, vemos el reciclado físico, sobre todo para los contenedores, que se hace en sitios como Sudáfrica, pero también está avanzando en el resto de los países y también tenemos alternativas eh, al plástico con los polímeros biodegradables. También tenemos un esfuerzo colaborativo también a lo largo de la cadena y ha habido muchos avances recientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vincent. Y ahora vamos a tener la última presentación. Y aquí tenemos a la doctora Esperanza Huerta Luanga, que va a hablar de los microplásticos en el medio terrestre y el alcance del proyecto Minagris para Horizonte 2020. Esperanza trabaja en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos y en Ecosur en México, y es una investigadora en ecología de los suelos y es especialista en microplásticos en ambientes terrestres. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Richard. Buenas tardes a todo el mundo. Buenos días. Sí, yo quiero dar las gracias a los organizadores y voy a hablar qué es lo que pasa si estos residuos de plástico se quedan en el suelo, y les voy a mostrar eh, algunos elementos del proyecto en el que estamos trabajando. A ver qué pasa con mi pantalla, que no avanza. A ver, las diapositivas no avanzan. Eh, no sé, Esperanza, ¿quiere que aquí en Diva, sí, voy a salir de la presentación? Voy a intentar compartir una segunda vez, a ver. A ver si funciona ahora. Sí, ahora parece ser que funciona. Ahora el contenido de mi presentación. Hablaré brevemente de los microplásticos del proyecto Minagris,
cuál es el objetivo, qué son las necesidades de los agricultores y después de la diseminación del conocimiento, la contaminación por plásticos. Esta tarde hemos hablado de los varios usos de plástico y cómo estos plásticos en agricultura están ayudando a los agricultores en varios tipos de cultivos y también los distintos tipos de plástico en irrigación, en acolchado, en cómo pueden ayudar también para hacer crecer mejor los cultivos. Pero si estos plásticos no están recoleccionados y recogidos, como lo habían dicho varias veces, podrían presentar un problema si estos residuos de plástico no están recoleccionados. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver todos estos plásticos que están aquí, pero si los animales están comiendo allí y pastando donde hay residuos plásticos, los pueden ingurgitar. También aquí pueden ver también la presencia de los plásticos en los suelos. No son estáticos, se mueven también con la ayuda de los animales que están allí, pero también se fragmentan mucho y se vuelven microplásticos. Aquí, por ejemplo, pueden ver que los invertebrados en el suelo pueden ingerir estas partículas de plástico, da igual el tipo de invertebrados que hay, gusanos, etcétera. Y entonces estos plásticos y microplásticos seguirán en el suelo y los vertebrados podrían ser afectados también. Hay estudios que han mostrado que los microplásticos podrían presentar un problema si están presentes en los suelos. Y voy a avanzar un poquito más, cómo estos plásticos pueden estar presentes, por ejemplo, con la aplicación de, por ejemplo, leyes orgánicas. Ha habido un estudio llevado a cabo en Chile y podemos ver que los barros pueden estar contaminados con microplásticos y tenemos una correlación entre la aplicación de estos barros y la presencia de plásticos en los suelos. Aquí podemos ver un ejemplo muy claro de ello. Por ejemplo, si los residuos no están bien gestionados, por supuesto, estamos centrados en la agricultura, pero si los residuos no están bien gestionados, van a acabar en la cadena alimentaria. Aquí tienen un ejemplo perfecto, por ejemplo, en México, en Campeche. Y entonces, cuando estaba hablando de los pollos, aquí vemos este problema en México. Y entonces, yo no puedo dar más detalles porque no tengo mucho tiempo, pero lo que quiero decir aquí es que estos residuos en las zonas agrícolas o no agrícolas, estos plásticos se mueven y es importante decir que estos restos de plástico en las zonas agrícolas pueden ser transportados por los vertebrados a las zonas, otras zonas naturales. Hay un movimiento de estos plásticos, pero ¿qué pasa cuando los plásticos están en el suelo? Aquí les voy a intentar mostrar más en detalle. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo del 2021 de Lehman et al. Los residuos de plástico pueden estar en los agregados, como lo pueden ver. Distintos tipos de residuos, distintas formas se pueden integrar en los agregados. ¿Cuál es el problema? Si están dentro de los agregados es complicado porque, como saben, en el suelo también existen microorganismos que actúan y sabemos que los plásticos pueden transportar también otros elementos como pesticidas. Eso quiere decir que en el agregado, aquí tenemos una foto que hizo Rillig et al. En el 2019. Eso quiere decir que todo el sistema está afectado. Aquí a la derecha pueden ver como si tenemos una contaminación por microplásticos en el suelo. Por supuesto, los microplásticos siguen fragmentándose, degradándose y se vuelven nanoplásticos y entonces hay efectos sobre la estructura del suelo, la densidad del suelo, también hay una toxicidad directa porque los invertebrados están afectados, la comunidad microbiótica del suelo cambia
y también esto cambia el crecimiento del suelo. Y entonces, ¿cuál es el proyecto Minagris? Simplemente para darles un ejemplo de lo que pasa si estos restos de plástico no están sacados de la tierra. Y entonces el proyecto Minagris es un proyecto europeo. Ahora también estamos trabajando en un panel en la América Latina, sobre América Latina y sobre África. ¿Por qué les hablo de Minagris? Porque podría ser un muy buen ejemplo para desarrollar en África o en América Latina. Este proyecto quiere contribuir a tener suelos más sanos en Europa, ofreciendo un entendimiento mucho más profundo sobre la presencia de microplásticos y nanoplásticos en el suelo. Y aquí podemos ver los varios usos del plástico. Tenemos las fuentes intencionales y las no intencionales. Las intencionales son los invernaderos, los films de plástico, los tubos de drenaje, etcétera. Y también las fuentes no intencionales es el compost, por ejemplo, los pesticidas, los fertilizantes que están recubiertos de plástico, también las carreteras que acaban moviéndose por las carreteras y en las aguas residuales. Y entonces tienen un impacto sobre el suelo y sobre el ecosistema en general. Y muy bien, pues aquí en general, ¿qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Minagris? Estamos evaluando los mesoplásticos, microplásticos y nanoplásticos en los sistemas agrícolas para poder entender qué es lo que está pasando en el suelo, cuál es el impacto de estas partículas en la vida del suelo, en el laboratorio y también en el terreno para poder entender los servicios del ecosistema y también para entender estas partículas que también se mueven con el aire, cuál es el efecto sobre las plantas, sobre la producción y cuál es la dimensión socioeconómica también. Es lo que intentamos hacer en el proyecto Minagris. Y el Minagros, el proyecto está en estos 11 lugares de estudio. No voy a entrar en el detalle. Estamos evaluando el impacto de los microplásticos en las zonas en las que se utiliza el acolchado, en las que también se aplican las soluciones de compost con plástico. Pero quiero hablar de algunos de los resultados de una manera muy breve porque tengo muy poco tiempo y aquí tenemos varios packs de resultados. Este es el 8 que y entonces lo que tenemos que saber es la composición de los plásticos, las fuentes, qué tipo de alternativas tenemos. Y entonces las alternativas que el doctor Blessing mostró hoy son muy interesantes y este tipo de alternativas las quieren conocer los agricultores, quieren saber también cuál es el impacto positivo y negativo de los productos biodegradables, quieren saber porque tienen muy buena intención, pero quieren saber cuál es el impacto. Necesitan estudios y también cuáles son los métodos para evitar que el microplástico acaba en el suelo, también el impacto de los productos que contienen plástico, cómo sacar el plástico del suelo. El doctor Blisken habló de esto. También quieren saber también cuáles son los suelos que contienen microplásticos también. Y estamos también trabajando con los ciudadanos y aquí tenemos una aplicación gratuita que todo el mundo puede descargar para poder evaluar la presencia de microplásticos en el suelo. Y también estamos trabajando sobre sensibilización. Aquí tenemos un taller con varios actores. Es importante
conocer todas las fases de la producción de plástico, pero también cómo se utiliza, cuáles son las alternativas. También les recomiendo también seguir un MOOC que vamos a lanzar en mi universidad sobre la contaminación por plásticos. Esto era todo lo que les quería presentar. Estos son los miembros del proyecto Minagris. Muchísimas gracias y gracias a los y las organizadores. Y muchísimas gracias, Esperanza. Una presentación muy interesante. Hemos visto en esta presentación que hay una dinámica para, para poder entender y definir las necesidades y el uso de plástico en agricultura y cómo podemos ayudar para definir cuáles son los recursos, el uso del agua en la irrigación, etcétera. Se necesitan para el acolchado, se necesitan también para poder adaptarse al cambio climático. Pero al mismo tiempo vemos que la mala gestión del plástico hace que el plástico entre en el suelo y tiene todos los efectos que Esperanza acaba de presentar en su presentación. Y ahora vamos a tener un debate en el que vamos a poder explorar algunos de estos elementos. Pero primero quiero entrar en las preguntas y respuestas. Había una pregunta que Javier Montserrat me mandó. Dice, ¿usted piensa que las reglamentaciones internacionales sobre los plásticos agrícolas establecerá unos límites sobre la presencia de micro y nanoplásticos en los suelos horticulturales? Eh, siento volver a darle la palabra a Esperanza, pero ¿podría contestar a esta pregunta? Sí, muy bien. Y entonces el nivel, a nivel de los decidores políticos, la primera etapa es la sensibilización. Estamos trabajando para sensibilizar y al final del día lo que queremos es que los que toman decisiones políticas participen y entonces a través de la investigación estamos mostrando la contaminación de micro y nanoplásticos en las zonas agrícolas para que los que deciden de políticas pongan las reglamentaciones con nuestra ayuda. Pero también Papillon es otro proyecto en Europa que está evaluando el impacto de los microplásticos en los suelos agrícolas. Y aquí tenemos a Luca Niceto, que podría contribuir también a la respuesta que estoy intentando dar. Muchas gracias, Esperanza, por darme la palabra. Estoy de acuerdo con usted con el proyecto Papillon, que es un proyecto similar a Minagris. Estamos centrándonos en la reglamentación europea. Y creemos que es un momento importante porque la Comisión Europea, la Unión Europea está debatiendo eh, sobre la elaboración de una ley para la salud del suelo. La cambiarán, será la ley sobre el seguimiento del suelo también. El plástico ha sido definido como uno de los elementos que crean más estrés para el sol y también creemos que todavía hay falta de conocimiento y entonces, basándonos en las pruebas que tenemos hoy, el plástico es la sustancia antropogénica más importante que tenemos en los suelos, sobre todo los agrícolas. Por eso creemos que los hombres y mujeres políticos en Europa y más allá tienen que entender que la contaminación por plásticos de los suelos agrícolas es un problema serio. Muchísimas gracias. ¿Creen que y entonces las pruebas sobre el impacto de los micro y nanoplásticos en el suelo y su entrada en la cadena alimentaria a través de los suelos agrícolas podría ser una prueba suficiente para identificar que esto está teniendo unos efectos adversos sobre la salud humana y esto empujaría para tomar decisiones políticas. ¿Creen que esto sería el caso? ¿Puedo responder? Sí, perfecto. Es una muy buena pregunta, por supuesto. Cuando se trata
de encontrar una colección con la salud pública. Yo creo que esto sería una fuerza muy importante para acelerar la decisión política. Es muy difícil encontrar esta correlación, pero estamos investigando sobre cómo los plásticos, nanoplásticos, podrían potencialmente entrar en los cultivos y pasar a la cadena alimentaria. Y también todos los elementos químicos que los plásticos podrían soltar también. Hasta ahora hay eh, un déficit en el estudio y la evaluación de riesgo para la salud humana por exposición a estos plásticos, y eso está ligado a los productos biodegradables de plástico que contienen también aditivos químicos. Todavía hay mucho trabajo que hacer a nivel químico. No queremos crear pánico, sino que queremos hacer nuestro trabajo de una manera seria, con colaboración. Y por eso aquí veo que Esperanza confirma lo que estoy diciendo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Luca. Mientras estamos hablando de los films de acolchado biodegradables, quiero hacer una pregunta a Vincent y a Esperanza. Los estándares para los productos biodegradables que se utilizan en la agricultura en la Unión Europea. Y entonces, ¿cómo podemos tener unos estándares para saber que estos plásticos de acolchado podrían ser utilizados en África y en Latinoamérica? ¿Y cómo podría la comunidad científica ayudar? Vamos a empezar con Vincent. Gracias, Richard. Sí, tenemos toda una serie de estándares internacionales, sobre todo para determinar el nivel de biodegradabilidad de los plásticos en varios entornos. Un ejemplo, por ejemplo, el EN 17003. Y si miramos este estándar, dice que el producto tiene que ser biodegradado dentro de 2 años. Y eh, este es un problema, porque si ponemos un estándar en el que necesitamos 2 años y hay unos cultivos que pueden crecer entre 1 y 3 meses, y entonces vemos que este material no va a ser biodegradado. Y, por ejemplo, si tenemos las pequeñas moléculas que podrían también salir durante la biodegradación, es que tenemos una prueba sobre qué efecto van a tener sobre el suelo, y por eso hay que examinar muy bien también todas estas técnicas. Especialmente para África necesitamos asegurarnos que cuando estamos revisando los estándares que eh, son aplicables a nuestro eh, entorno biótico, antibiótico, y entonces tenemos que entender las condiciones que tenemos, y entonces es muy crítico que tomemos en cuenta las condiciones locales también. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, que era sobre qué es lo que tienen que hacer los científicos, les voy a dar un ejemplo sobre lo que hace el CISR. Y entonces lo que intentamos es crear soluciones a medida para el continente africano. Es muy importante que las soluciones sean adaptadas a las condiciones climáticas de cada país. Es importante también tener unos laboratorios científicos independientes que podrían verificar lo que se dice sobre la biodegradabilidad de los productos, para poder demostrar el nivel de biodegradabilidad de varios productos en entornos distintos. Podemos simular estos entornos también. Tenemos que estudiar el nivel de toxicidad de estos productos. Es importante que tengamos estos datos para varios productos y que tengamos una organización independiente que podría llevar a cabo estos tests para ayudar a la industria
adoptar las mejores tecnologías para la producción de productos biodegradables. Sí, voy a intentar ofrecer un complemento. Muchísimas gracias, Vincent. Ha sido una respuesta bastante completa. Voy a añadir algún complemento en el marco del cambio climático cuando las condiciones duras climáticas son presentes. Es muy importante también asegurarnos que estos productos se pueden biodegradar en condiciones extremas. Por ejemplo, en la presentación de Vincent mostraba las inundaciones y entonces estos plásticos biodegradables tienen que ser capaces de biodegradarse en estas condiciones en África, en Latinoamérica o en Europa, da igual. Porque tenemos estos problemas climáticos ahora. Estamos evaluando los plásticos en los suelos y encontramos plásticos que en principio tenían que haberse degradado, pero debido a las condiciones que están cambiando no han sido degradados. Y entonces necesitamos más investigación también y tener en cuenta que los plásticos no son estáticos, se mueven de las zonas agrícolas a los eh, cuerpos de agua también y en el agua paran su proceso de degradación. Tenemos que tomar esto en cuenta. Las condiciones relativas al cambio climático también es un nuevo medio ambiente en las zonas agrícolas. Esto es más trabajo para los productores de plástico, pero debido a la situación es importante doblar los esfuerzos en investigación. Esto es lo que tenía que añadir. Esperanza, si quisiera hacerle una pregunta, ¿cuánto tiempo necesitamos desde el uso de plástico, un plástico de acolchado o lo que fuera, para que se transforme en un microplástico? ¿Y de cuánto tiempo necesita? Esta es una muy buena pregunta, la verdad. Por supuesto, depende de los polímeros que componen este film de plástico, porque como saben, también si son fósiles, si son biológicos o si son plásticos biodegradables, que podrían ser biológicos o basados en hidrocarbono. Depende del tipo de plástico. Si es un producto convencional fósil, se degrada y lo podríamos tener en el suelo incluso 20 años después de su presencia. Hemos encontrado el SPC, que es el plástico fotodegradable, y los agricultores estaban enfadados porque lo tiraron hace 20 años y sigue allí. Y entonces necesita mucho tiempo para fermentar. Y entonces no hablamos de biodegradación, sino de fermentación, y entonces es un plástico biodegradable. La idea es, como dijo Vincent, que se pueda degradar en 2 años en condiciones de suelo, pero debido a las condiciones medioambientales que cambian, no tenemos esta degradación. Lo hemos visto. Yo no puedo hablar de todos los plásticos porque hay una diversidad enorme entre los varios tipos de plásticos. Para contestar a su pregunta, se aplican los plásticos convencionales y no los recolectan, lo van a encontrar siempre, casi para siempre. Y siento muchísimo decirlo, no sé si Luca puede eh, hablar. Sí, gracias, Esperanza. Y estoy de acuerdo con usted. Yo creo que en cuanto a los plásticos convencionales, hay un problema que tiene que ver con la gestión, la mala gestión. Si el material no está recolectado, no hay una manera sistemática para sacarlo del suelo donde se ha utilizado, se degradará debido a las presiones. Somos todos expertos aquí. Hablamos de los trópicos del Ecuador, donde la exposición a los rayos UVA es máxima, las condiciones son distintas y por eso tenemos que asegurarnos que los materiales que se utilizan
están diseñados para cada situación y tenemos que tener un sistema que los pueda recoger antes de que empiecen a fragmentarse. Una vez que se vuelven microplásticos, no hay manera de limpiar el suelo y es una contaminación irreversible que solamente va a ir aumentando con el tiempo. Yo creo que estamos empezando a recoger pruebas eh, que muestra que esta contaminación va a tener efectos sobre la fertilidad de los suelos o también sobre algunos temas relacionados con la salud. Es algo que tenemos que a lo que tenemos que estar pendientes todos los días. No podemos tolerar que haya más contaminantes persistentes orgánicos allí. Hay una pregunta sobre algunas categorías de plásticos que se venden como biodegradables, pero que son oxodegradables. Y entonces, ¿qué pasa? Es que se desintegran en micro y nanoplásticos que no saldrán del medio ambiente y por eso tenemos que tener mucho cuidado y esto está relacionados con lo que decía, que tenemos que ofrecer pruebas sobre la biodegradabilidad en un cierto entorno, ciertas condiciones. Y entonces jamás vamos a tener algunos plásticos que se hacen llamar biodegradables, jamás van a desaparecer del suelo. Sí. Muchísimas gracias. Y en Europa los plásticos oxodegradables son sujetos a una reglamentación y han sido prohibidos. No es en toda Europa, en el Reino Unido se utilizan, eh, pero hay que tomar unas acciones reglamentarias. Si me puedo hacer una pregunta a Blessing y Antonio. ¿Hasta qué punto la cultura de plástico está suplantando los plásticos tradicionales en la agricultura es sostenible, sino qué es lo que podemos hacer para apoyar unas prácticas sostenibles? ¿Podría pasar la pregunta a Blessing? Sí. Gracias, Richard. Es una muy buena pregunta. La respuesta es que depende de la economía, la microeconomía dentro de estas economías emergentes para países como Sudáfrica. La accesibilidad a estos materiales plásticos es muy alta y entonces si comparamos con otras economías como en Zimbabue, en el que tenemos una economía dominada por la agricultura, necesitamos producir también unos cultivos fuera de temporada y los agricultores quieren producir también durante el invierno, cuando normalmente no se puede producir nada debido a las bajas temperaturas, y entonces la irrigación, la construcción de invernaderos es lo que lleva al uso de plásticos. En cuanto a sostenibilidad, yo creo que en algunas economías no se ha alcanzado una situación muy mala, mientras que en otros la contaminación es muy alta. Depende de las economías de los países, pero en algunos países el uso de plásticos está limitado a algunos sectores o algunos grupos de agricultores que puedan permitirse esto para apoyar las prácticas sostenibles. Yo creo que esto forma parte de todas el trabajo de las organizaciones de investigación en África, promover algunas prácticas, como dije en mi presentación. Aquí estamos trabajando mucho en ello en Sudáfrica, mostrando resultados y mostrando los resultados de la investigación. Esto va a empujar a las personas hacia unas prácticas más sostenibles, alternativas y también no tenemos suficientes datos para poder comprar el plástico a estos
desafíos de sostenibilidad. Y entonces, si tenemos unos resultados sobre el impacto medioambiental económico, esto también empujará a las personas a adoptar unas alternativas más sostenibles. Gracias. Doy la palabra a Antonio. No estoy seguro si tengo algo que añadir, porque lo ha dicho todo, pero yo creo que la economía es la clave del problema. Cuando si el plástico permite a los agricultores producir más y mejor y saben que tienen más beneficios, y entonces si no pagamos a los agricultores para recolectar este plástico o si no es viable económicamente no utilizarlo, y entonces no lo van a hacer. Y por eso es necesario asegurarnos que la sostenibilidad también entre en este beneficio, no solamente para los agricultores, pero para los consumidores. Tienen que entender que necesitan pagar para que los agricultores puedan garantizar la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente, la preservación del agua, la preservación de los bosques, etcétera. Bueno, hablé un poquito de esto durante mi presentación. Gracias, Richard. Muchas gracias, Antonio. Y entonces, si todos los elementos externos asociados con el uso de los plásticos están incorporados en el coste del plástico, esto, por supuesto, aumentará el precio del plástico. Pero podría esto también actuar como un empujón para reforzar la innovación, para ver cómo las soluciones basadas en la naturaleza podrían ser utilizadas alternativamente y potencialmente, perdón. Y estaba diciendo, el precio del plástico, si incluye todos estos elementos externos, y entonces el precio será más alto. Y entonces ven algunas soluciones basadas en la naturaleza que podrían potencialmente ser adoptadas en Brasil que ofrecerán unos beneficios similares a estos plásticos. Bueno, el precio es la madre del cordero aquí en Brasil para las personas, para los agricultores, para las ciudades. El factor más importante que influencia el uso o el no uso de una tecnología o de lo que fuera es el dinero. Y entonces es el factor principal. Sabemos que se puede aumentar el uso de fertilizantes, pero si el precio no es bueno para los agricultores, no van a utilizar nada. Sí, sí, me puedo permitir. Yo en este sentido, todavía no hay una estrategia clara sobre cómo incorporar el coste o una buena gestión de los residuos dentro del coste del plástico. Esto es un desafío al que tenemos que enfrentarnos, pero hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, pero que no vemos frecuentemente. Estamos avanzando hacia un futuro donde habrá un coste de la energía muy alta, salvo si hay un cambio muy importante en el suministro de energía. Y para fabricar plástico se necesita energía, se necesitan materias primas, el coste de la electricidad, del petróleo. Aquí en Europa estamos viendo una subida de costes debido al aumento del coste de las energías fósiles también.
Y entonces, estos plásticos que son esenciales para una buena producción, y entonces si suben, pero tenemos también una emergencia de seguridad alimentaria. Y entonces tenemos que seguir teniendo la fuerza para poder explorar unas soluciones basadas en la naturaleza. En fin, estaba pensando en voz alta. No sé, Antonio, si quiere decir algo. Y si tenemos una buena alternativa al plástico, perfecto, pero es que yo no veo, no conozco ninguna alternativa. Y por eso estamos aumentando el uso del plástico, porque es flexible, no es barato, pero es accesible. Pero en vez del plástico, ¿qué es lo que podríamos utilizar? No sé, no veo ningún otro producto. No sé. Blessing identificó qué es lo que se utilizaba en las pequeñas granjas en Sudáfrica y son sistemas de conocimiento intensivos, y es importante que el mundo entienda cómo funcionan y cómo podemos hacer que estas prácticas sean más eficaces y más resilientes al cambio climático. Y yo veo que prácticamente nos quedan 4 minutos. Tenemos solamente 4 minutos de webinario y tenemos nuestras palabras de clausura. Y entonces ha habido muchas buenas preguntas que no hemos podido contestar. Pero le contestaremos después del evento. Todas las personas que hayan hecho una pregunta recibirán una respuesta. Y quiero dar las gracias a todos los ponentes por estas ponencias absolutamente excepcionales. Muchísimas gracias. Y ahora quiero dar la palabra a Luca para sus palabras de clausura. Muchísimas gracias. Estoy encantado con esta interacción. He aprendido muchísimo hablando con expertos de América Latina, de África. Hemos oído historias sobre este sector. El plástico, por supuesto, es muy útil, que puede permitir el desarrollo en el sector agrícola. Y también hemos visto números sobre las previsiones de desarrollo que habrá en África en los 7 años que viene. Hemos subrayado los desafíos que tenemos relacionados con la gestión de este plástico cada vez que se multiplica. Hemos visto ejemplos increíbles. Brasil es un país que tiene un sector agrícola de alta tecnología que ha empezado muchas iniciativas para poder solucionar de una manera positiva el problema de los residuos. Hay muy buenas historias de las que podemos aprender, y también en Europa muchos países no tienen unos sistemas de colección de datos tan eficaces en el sector agrícola. Aquí en Europa no hemos alcanzado esta manera sistemática que sea similar en todos los países. Todavía tenemos muchos desafíos delante de nosotros. Hemos hablado también de la situación en agricultura, y es un aspecto muy importante. También tomar en cuenta todo el conocimiento tradicional que podría entrar en la cartera de opciones que tenemos para mejorar los sistemas alimentarios. Y también vemos que las soluciones basadas en la naturaleza son accesibles, pero por otro lado podemos imaginar que aumentar las prácticas de uso de plástico en agricultura, en las pequeñas granjas, podría crear unos problemas cada vez más importantes. Es muy importante de entender estas realidades antes de empezar a tener problemas
hemos visto también que las soluciones basadas en la naturaleza tienen sus limitaciones. Tenemos que tomar esto en consideración y los agricultores tienen que tenerlo en cuenta. Quiero dar las gracias a todas y a todos por haber ofrecido vuestros conocimientos. Es muy importante. He notado también que en el último año hemos trabajado sobre este tema del plástico en agricultura. El nivel de debate, de intercambio de ideas está aumentando muchísimo. Cada vez nos centramos más sobre la sostenibilidad económica. Desgraciadamente, tenemos que acabar con una pregunta abierta. ¿Cómo podemos alcanzar un nivel de gestión de los plásticos más sabio? Eh, Esto sería a través de la investigación, ingeniería, investigación económica, etcétera. Habiendo dicho esto, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a Richard Thompson, que ha tenido la amabilidad de organizar este webinario y de también hacernos partícipes de toda esta experiencia y de crear este plan. Y quiero dar las gracias a todo el público, unas 100 personas conectadas, es un buen resultado y también ya saben que tenemos una versión grabada de este evento en el portal electrónico de icap.org. Muchísimas gracias y espero verles en el próximo webinario. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.